Buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Luis Javier y seré tu instructor a lo largo de estas 4 semanas, donde te enseñaré los conceptos básicos para crear y lanzar tu propio podcast. Antes de comenzar la introducción de este curso, quiero explicarte las diferencias que hay entre podcast, streaming y la radio. Si se te hace raro por qué mencioné la radio, déjame te explico. Todos sabemos que la radio, probablemente un programa de podcast se puede confundir con un programa de radio, pero tenemos que saber que la radio forma parte de los medios tradicionales de comunicación. Aquí podemos encontrar transmisiones tanto informativas como de entretenimiento. Estos programas, a diferencia de un podcast, se transmiten a través de radiofrecuencias y obviamente, como todos hemos experimentado, tenemos que buscar una estación en específico para encontrar ese programa en un horario en específico. A diferencia que los podcasts son medios de comunicación digital que permiten a los creadores grabar, editar y distribuir el contenido en internet. La diferencia completamente abismal es que los oyentes se pueden convertir en suscriptores y pueden recibir notificaciones o incluso alertas cuando se suba un nuevo episodio o estén transmitiendo en vivo. Ya en un caso muy específico, por ejemplo, si nosotros entramos a la plataforma de Spotify y buscamos la categoría de podcast, podemos encontrar el podcast que necesitamos y una lista en donde se están guardando todos, obviamente pues ordenados del 1, por así decirlo, del 1 al 100, y en ese momento podemos escucharlo. Ahora, la diferencia entre estos dos es que, por así decirlo, un podcast puede tratar de temas completamente variados, y estoy hablando desde noticias, entrevistas, cuentos, consejos, historias de horror, de ciencia ficción. Incluso puedes hasta crear tu propia historia, empezar a narrar y empezar a subirlo a diferentes plataformas. Estas las veremos más adelante. En cuanto a una radio, no. Los programas de la radio tienen que tener una estructura y no salirse de ahí, ya que dependen mucho de los patrocinadores y sobre todo, mientras que la radio no. En la radio los programas dependen de una estructura única y sobre todo, como no tienen suscriptores, aquí, mientras tanto que los programas de radio no. Estos dependen de una estructura única. Ahora, si hablamos del streaming, aquí ya estamos hablando de una transmisión en video. A esto me refiero que es una transmisión continua en video, por así decirlo. Vamos al caso de Twitch. En Twitch están los usuarios y los creadores de contenido en donde se pasan horas jugando videojuegos, pero todo esto es en tiempo real. Pero si nos vamos un poquito más allá al concepto de streaming, podemos hablar de música, videos, películas, programas de televisión, por así decirlo, Netflix. Lo que ha hecho muy famoso al streaming o aceptable en el público es que este contenido no es necesario que lo descargues. Con tan solo contar con una conexión a internet puedes ir directamente a la plataforma de tu preferencia y solamente basta con darle play y empezar a escuchar todo el contenido que tú deseas. Ahora, si hablamos del equipo que se necesita para crear un podcast, tenemos que hablar principalmente un micrófono de buena calidad. Es esencial para un registro de audio excelente. En el mercado existen muchas marcas que puedes conseguir, pero te voy a mencionar algunas más adelante, y también cómo lograr un buen registro con lo que tienes al alcance de la mano, ya que cuando vamos comenzando un podcast, por lo general siempre contamos con equipo muy limitado, pero sin embargo podemos hacer maravillas teniendo el conocimiento y las herramientas adecuadas. Ahora, en el caso que tú quieras trabajar con un micrófono, puede ser de dos formas: que el micrófono cuente con conexión USB o un micrófono que se conecta a una mezcladora y esta misma se conecta a USB a tu laptop o PC. Quiero aclarar que, por así decirlo, si a mí me das a escoger, la mejor opción es o un micrófono que se conecte a USB pero de muy buena calidad, o la mezcladora. Pero ojo, también necesita una muy buena ecualización, porque en ocasiones hay modelos de mezcladoras que incrementan el sonido o lo amplifican tanto que hace conflictos con el programa. En este caso a mí me sucedió trabajando en una transmisión en vivo que no sabíamos exactamente cuál era el problema, ya que el audio me arrojaba puntos rojos.
Más adelante te voy a mencionar los niveles en los que puedes trabajar muy bien y sobre todo editarlo perfectamente. Porque en la consola, cuando registra audio, podemos ver unos foquitos que son de colores, por así decirlo, verde, amarillo y rojo. Este error que me creó la consola fue que era una consola profesional, o sea, para equipos de sonido para eventos. Entonces, el chico la tenía ecualizada precisamente para un evento masivo. Y cuando los locutores, bueno, en ese caso específico, los conductores del programa en vivo, empezaron a hablar, volaba lo que son los espectros de audio y registraban un sonido, por así decirlo, con mucha distorsión. Entonces lo que hicimos es bajarle completamente la ganancia a lo que es esta consola y empezar a jugar con los volúmenes del programa, que en este caso yo utilizo mucho OBS, pero te voy a enseñar también otros programas aparte del OBS que puedes utilizar en tus producciones. Ojo, cuando sucedió ese error, lo primero que le dije a los conductores y sobre todo a los jueces, porque era un programa de talentos, es que tengan una distancia al momento de hablar al micrófono. Esto es muy importante, tomar las distancias, porque si te acercas mucho al micrófono, como lo voy a hacer a continuación, hola, buenas tardes, se escucha una distorsión y no puedes distinguir lo que se dice. Pero si tomas una distancia prudente, puedes notar hasta, por así decirlo, si estás grabando audio en la computadora directamente, el espectro de audio tiene unas formas específicas que hasta se ven más limpias y claras, haciendo que el audio o el registro del audio tenga mucho más calidad que en otras ocasiones. Y así batallemos menos con la edición. Ahora, ¿es importante el equipo, la distancia, la ecualización y todo? Sí, pero van de la mano con la forma en la que te expreses y sobre todo cómo digas las palabras y qué tono y volumen utilices al momento de estar hablando. Por ejemplo, si yo hablo quedito así, probablemente en la edición pueda corregirlo. Pero no se va a escuchar igual si yo tengo un volumen adecuado para empezar a tener el registro de audio. En exteriores es completamente diferente todo lo que se va a registrar en el micrófono. Como te digo, hay micrófonos de muy buena calidad que registran completamente todo el escenario que te rodea. No importa que estés en un cuarto completamente, pues digamos que si estás grabando en tu casa, si no hay nadie ahí, se puede escuchar hasta, no sé, hasta 2 cuadras a la redonda. Pero hay otros micrófonos, o en este caso si cuentas con un celular, tiene la opción de eliminación de ruido. Ahí lo que puedes hacer es agregar esa eliminación y comenzar a grabar. Por ejemplo, este audio lo estoy grabando con mi celular y él tiene una opción de entrevista. Esta opción te elimina el ruido externo y hace que se escuche tal cual y como lo estás escuchando ahorita. Esta opción es para cuando hagas entrevistas o estés hablando solamente tú cerca del micrófono. Ahora, algo que sí te puedo recomendar a la hora de hablar frente al micrófono, no te voy a decir el nombre oficial que tiene, pero sí es una mallita, ¿ok? Esto te lo voy a comentar ya cuando especifiquemos todo este tipo de interfaces, herramientas y sobre todo las configuraciones exactas para que no tengas lag cuando es transmisión en vivo. Cuando solamente grabas también te voy a comentar ciertas especificaciones tanto del audio como del video, en dado caso que tu podcast lo quieras hacer en video también. Esta mallita lo que produce es que, por así decirlo, si yo hago ese sonido, en ocasiones cuando nosotros hablamos tenemos una forma, no nos damos cuenta, es natural, pero en ocasiones sí hacemos mucho el puerta. Es un ejemplo de palabra en donde se utiliza la letra P o cualquier otra letra que haga este ruido. Ok, ese es como un anti-toc. Esta mallita yo la conozco con otro nombre y otros términos, pero lo que hace es eliminar lo que es el sonido que producen ciertas palabras. Estoy hablando, por así decirlo, si yo estoy platicando y contando algo sobre, no sé, la puerta de madera, al momento de yo decir puerta, se escucha un p, y esto es lo que reduce demasiado este ruido.
Por eso es importante también saber y conocer ciertas herramientas y accesorios que ayudan a tener un mejor registro de audio en tus podcasts. Ahora, ya que estamos hablando de lo que es registro de audio, vamos a pasar a la parte de la edición. Contar con unos buenos auriculares, y me refiero los que, por así decirlo, sean con una calidad de audio nítida, te ayudan precisamente a corregir y sobre todo eliminar ruidos que probablemente con otros audios, o si tú dices es que me estorban estos audífonos, bueno, hay también bocinas que son específicas para arreglar audio. No cualquier bocina cuenta con la ecualización y la calidad que se necesita para escuchar cualquier tipo de registro. Y me refiero a, por así decirlo, si tú cuentas con, vamos a poner un nombre, unos Sony, y ves que, bueno, escuchas más bien que se escucha hasta un perro a, como te digo, a 2 cuadras de distancia en donde se está grabando todo. Esos Sony son, por así decirlo, un regalo de Dios, porque puedes editar completamente el audio a escalas muy mínimas, digamos que desde que empieza ese ruido, y probablemente otras personas no noten estos arreglos, pero créeme, sí se nota, se escucha demasiado la diferencia de un arreglo profesional a un arreglo amateur que se hizo completamente rápido. En internet hay diferentes herramientas que te pueden ayudar. Actualmente, con la entrada de las inteligencias artificiales, hay programas específicos que están dentro de páginas, en este caso aplicaciones web, en donde puedes subir video y te arregla completamente el audio. Ojo, no quiere decir que ya te hicieron el trabajo completamente gratis, no, solamente te arreglan una parte del audio. Tú tienes que incorporarlo y remasterizarlo. Muchas personas por lo general caen en esa trampa de que piensan que la inteligencia artificial va a arreglar todos los problemas de los editores, y es mentira. Solamente son herramientas que nos ayudan a cumplir, por así decirlo, o bueno, nos acortan un proceso, pero nosotros tenemos que hacer el resto, ¿ok? Ni siquiera las herramientas de paga de inteligencia artificial pueden crear cosas completamente fuera de lo común, o que sean para ya una producción de trabajo oficial, ¿ok? Esto lo aclaro por si tú conoces alguna de estas herramientas. Yo te voy a dar y te voy a comentar varios accesos o bueno, enlaces de herramientas gratuitas que puedes probar en internet y combinarlas con tus propias ediciones, ¿ok? Y tus propios programas de edición, y también con los que yo te voy a dar en este curso. Ahora, ya que comenté esto de los programas y las herramientas de edición, como te digo, te voy a enseñar varios trucos, bueno, no trucos, sino que procesos que yo hago al momento de estar editando los archivos que me llegan a enviar, o estar editando pues todos los archivos que me llegan a enviar. En este caso yo lo que utilizo es Audacity y Adobe Audition, ya que yo cuento con un equipo que está instalado, ya que yo cuento con un equipo que tiene Windows. Pero en el dado caso que tú cuentes con un equipo Mac, te recomiendo utilizar lo que es GarageBand. Estos programas son específicos para grabar, editar y mezclar audio, y sobre todo, lo mejor de todo es que son gratis. En el mercado hay muchos más, pero lo que sí te recomiendo es utilizar estos primero para poder empezar a editar y dejar un registro o un resultado mucho más profesional. Ahora, si hablamos ya de la parte, por así decirlo, no tanto digital, ahora hablamos de la parte, como te digo, la distancia del micrófono a tu rostro. Tenemos que hablar de los soportes o los brazos para micrófono. Ahora, ¿por qué y para qué? Bueno, como te digo, podemos tener el micrófono en la mano, pero quieras o no, hay una variación y una, como se le dice coloquialmente, una temblorina, en donde el micrófono se va alejando o acercando, y esto afecta mucho el registro del audio. Para empezar a editar bien, necesitamos que esté en una posición específica y que de ahí no se mueva. Por ejemplo, los estabilizadores de las cámaras también para eso sirven, para que no se esté moviendo completamente el celular y podamos tener un buen registro de video y editarlo perfectamente, ¿ok? Para eso son los brazos. Muchos de los micrófonos para podcast
cuentan con estos accesorios en conjunto y también un instructivo en donde te dice cómo empezar a colocarlos. Más adelante en este curso yo te voy a enseñar cómo configurar tu setup y sobre todo cómo configurar tanto los programas como los editores de audio y en su momento de video. Ahora quiero aclarar algo. Yo sé que probablemente estés adaptado a trabajar desde casa o creas que es muy sencillo grabar, pues por así decirlo, en la comodidad de tu cuarto. Pero si vemos bien y detenidamente los ensayos de las bandas de música, en este caso vamos a ponerle así, el vecino que tiene un conjunto de heavy metal. Por experiencia a mí me ha tocado arreglar esos cuartos y siempre colocan en las paredes un cierto tipo, por así decirlo, de espuma. Te voy a enseñar con este ejemplo cuál es la diferencia de grabar en un escenario adaptado para grabar audio a un escenario en tu casa. Voy a abrir la puerta. Y aquí, por ejemplo, tenemos un espacio que tiene demasiado eco. Probablemente no lo registre tanto, pero aquí es un espacio completamente grande y se escucha todo tipo de cosas. Ahora vamos a un espacio en el exterior en donde podemos comprender cuál es la diferencia abismal a estar en un espacio completamente que elimina ruidos. Vamos a ir a un lugar para que escuches cómo es un espacio completamente cerrado que no rebotan los ecos. Muy bien, ahora sí. Recordemos que la voz, al igual que otros sonidos, son ondas sonoras que pueden rebotar, pero si tenemos el espacio adecuado, podemos escuchar este tipo de calidad, sin necesidad de registrar cualquier otro sonido al exterior. Bueno, ya hablamos del área de trabajo en donde vamos a estar. Ahora vamos a detallar un poco nuestras herramientas digitales o los programas con los que vamos a editar nuestro audio. En primer lugar tenemos Audacity, que es un programa gratuito de código abierto donde podemos encontrar una gran variedad de funciones y efectos para editar nuestro audio. Si tú estás familiarizado con la paquetería de Adobe, cuenta con un programa que se llama Adobe Audition. Esta herramienta, por así decirlo, es un poco más profesional que Audacity, ya que contiene características avanzadas como mezcla de multicanal, restauración de audio y efectos especiales. Obviamente, al ser de la paquetería de Adobe, requiere una suscripción mensual o anual. Como quiera, te voy a dejar los enlaces a las páginas oficiales de cada uno de estos programas, así tú tienes tiempo de analizarlo y ver cuál es el que más te conviene. En dado caso que te quieras dedicar a esto más profesional, te recomiendo adquirir alguno de estos programas. Pero si quieres empezar a experimentar y ver, como te digo, encontrar el ritmo y sobre todo de qué va tu podcast, prueba con las versiones gratuitas. Lo que cuenta es que aprendamos lo básico para ya empezar nosotros a trabajar con las herramientas más profesionales y avanzadas. Si seguimos, pero ahora del lado de Mac, GarageBand, como lo dije anteriormente, solamente es para estos usuarios, pero se caracteriza, al igual que con su aplicación, de tener una interfaz fácil de usar y funciones básicas de edición, al igual que una mezcla de audio. Te recomiendo que cheques estas opciones, ya que en dado caso que te acomode mejor alguna de estas, puedes aplicar los conceptos y conocimientos que yo te voy a proporcionar. Ahora voy a agregar uno más a la lista que se llama Hindenburg Journalist. Este programa está diseñado específicamente para periodistas y productores de podcast
Ofrece herramientas de edición intuitivas y funciones automatizadas. Este programa solamente lo veremos por encima, pero yo me voy a enfocar mucho más a Audacity y Adobe Audition, ya que yo cuento con una computadora de Windows y para mí es más fácil utilizar esta paquetería que las otras mencionadas. Como quiera, cualquier información tanto del curso como adicional estarán añadidas al PDF que te mandaré por medio del chat de WhatsApp antes o después de los en vivos, que te enviaré por medio del chat de WhatsApp después de los en vivos, que te enviaré los viernes, que te enviaré a través del chat de WhatsApp de plataformas de streaming. Tenemos que mencionar dos como ejemplo: YouTube Live y Twitch. La primera es una opción que tiene YouTube para transmitir video en vivo y también audio. Twitch, a diferencia de YouTube Live, es una plataforma que comenzó, al igual que YouTube, mostrando videos y después evolucionó. Ahora es el líder en las transmisiones en vivo o streaming enfocadas en videojuegos. Aunque si investigamos y empezamos a indagar, podemos encontrar otro tipo de contenidos. Por ejemplo, en este caso, podcasts, cursos o simplemente artistas mostrando su talento. De hecho, me ha tocado ver partidos de fútbol y sobre todo DJs haciendo mezclas, pero con efectos visuales muy llamativos. Cada una de estas plataformas tiene un contenido y sí puedes configurarlo con las reglas de cada una de estas plataformas y también puedes monetizar este mismo contenido, obviamente siguiendo las reglas que te propone la plataforma. Ahora, si quieres empezar un podcast, por así decirlo, de la forma más sencilla posible, pero transmitiendo en streaming, yo te voy a recomendar que empieces con Facebook Live. Este apartado, cuando tú haces una página, puedes configurar un en vivo en el panel de control, por así decirlo, y te va a arrojar un código para que tú después lo coloques en el programa con el que vas a lanzar ese en vivo. En este caso vamos a llamarlo OBS. Yo te voy a enseñar dónde van esas configuraciones y también cómo configurar este programa para que no se alente o se atore, por así decirlo, en alguna parte. No sé, digamos, dura 2 horas y a la hora con el minuto 15 se empieza a congelar y a pixelear. Eso yo te voy a dar unas recomendaciones, pero tienes que tener en cuenta que cuando se transmite un streaming es muy importante tener un internet estable y sobre todo que no baje de 10 megas, porque transmitir un streaming sí es algo pesado si es que no sabes configurarlo bien, y aparte, si tu internet es muy bajo, no te va a levantar la señal. Y en ocasiones, como a mí me ha tocado trabajar, pues he tenido que colocar un celular, compartir el internet a la computadora que se va a estar transmitiendo o bueno, utilizando como herramienta en ese momento, y levantar la transmisión de 1 o 1 hora y media. Así que sí es un tema que hay que ver, discutir y analizar, pero sobre todo hay que tener en cuenta eso: un internet estable y con una conexión no Wi-Fi, una conexión de cable, ¿ok? Conectar el módem a la computadora por medio de un cable. Ahora, para crear tu guión, y me refiero en el estilo de escritura, tiene que ser conversacional. A esto me refiero a que el lenguaje que utilices para escribir sea un lenguaje sencillo y claro, evitando tecnicismos o jergas que puedan llegar a confundir a tu audiencia. También el estilo de escritura tiene que reflejar el lado auténtico que muestra tu personalidad, pero tiene que ser coherente con la imagen que quieras transmitir, y sobre todo, algo que es muy recomendado, utilizar un tono amigable y cercano.
Vamos a poner un ejemplo, pero también vamos a desarrollar ese ejemplo. Por ejemplo, imagina que estás en una reunión conversando con tus amigos, obviamente sin, en este caso, la jerga, obscenidades, palabrotas o algo que pueda, por así decirlo, malinterpretarse, pero que sea algo más relajado, más como confianza, ¿no? O sea, ¿esto para qué? Más que nada para ayudar a que tu contenido sea más accesible y atractivo. En pocas palabras, que se vea la originalidad y cero pretensiones. O sea que, pues sí, como te lo dije en el ejemplo, estás conversando con un amigo y ese amigo es tu audiencia. Y sobre todo, antes de empezar a hablar, practica un poco, por así decirlo, unos 10 minutos antes. O igual, si vas a hablar de la entrada y por así decirlo, mira, vamos a poner un ejemplo. Si te resulta fácil practicar tu entrada con toda la confianza del mundo unos 10 minutos antes y así te puedes soltar ante el micrófono, obviamente con este guión y esta estructura base, te puede ayudar muchísimo a que fluya de manera natural todo lo que vas a decir frente al micrófono. Ojo, esto también es para prestar atención a la entonación, a la velocidad y a la claridad de tu voz. Recuerda, vas a hablar ante el público en dado caso que lo hagas en vivo, y si no, esto evitará tiempos innecesarios en la edición. Porque, por ejemplo, creas todo el podcast, ya lo configuras bien, pero notas que hay, por así decirlo, pausas innecesarias que luego no se comprende bien el mensaje, ya que está todo cortado, por así decirlo, 3 segundos hablando, 1 en silencio, completamente en silencio, y después de ese segundo siguen la conversación, pero se detiene o se pausa en ocasiones aleatorias, por así decirlo, 2 segundos hablando, 3 segundos en silencio, 2 segundos hablando, 5 segundos en silencio, y así sucesivamente. Si vamos a hacer un podcast de 2 o 3 horas, sí es recomendable estar hablando previamente, hacer una base como lo que ya vimos, y también para corregir errores o detallitos como ya te comento, entonación, velocidad y claridad de voz, ¿ok? Algo que sí, por así decirlo, si has notado mucho de los podcasts, es que cuando se está leyendo, evitan mucho lo que es hablar de forma monótona o que suene como si estuvieras leyendo un dictado. O sea, por ejemplo, hola, mi nombre es Luis y voy a estar hablando de sus podcasts. Eso, por así decirlo, se escucha diferente y mucho mejor diciendo: hola, bienvenidos a este curso de podcast, mi nombre es Luis y seré su instructor. ¿Ok? Algo así más o menos parecido. Ahora, esto que te digo se recomienda mucho en variar los tonos de voz y sobre todo la velocidad. Volvemos al punto anterior. Por eso se menciona que se preste atención a la entonación, velocidad y la claridad de voz. Ahora, algo que a lo mejor muchos no estamos acostumbrados, pero esto se hace casi siempre en la mayoría de los casos, es escuchar nuestras propias grabaciones o volver a repasar, por así decirlo, el episodio 1 de la temporada 1 y así. Esto con el fin de tomar notas e identificar, por así decirlo, las áreas que hay que mejorar. Esto sí hay que prestar mucha atención a cualquier problema técnico y sobre todo, por así decirlo, al momento de tener que decir, por así decirlo, palabras muy rebuscadas, o sabes que esto no me gustó, vamos a cambiarlo por tal cosa. Ser autocríticos también ayuda, para que me entiendas. Ahora,
digamos, yo ya subí mi podcast, bien, pero tenemos que recordar que aunque ya tengamos arriba un episodio, no quiere decir que somos expertos en todo. Tenemos que tener una constancia y sobre todo, como dicen, una media de entre 1 o 2 años para ahora sí considerarnos un nivel muy profesional. ¿Por qué te comento esta medida de tiempo? Yo me refiero a esta medida de tiempo porque es un tiempo determinado el poder corregir errores, desarrollar nuestras habilidades de escritura, de narración y sobre todo en este tiempo tenemos una base de datos muy importante, precisamente gracias a nuestra audiencia, ya que por así decirlo tenemos, digamos que al lapso de un año tenemos una audiencia muy variada en donde nos está dejando comentarios y nos da la oportunidad de ver los errores que tenemos y mejorarlos, ¿ok? Por ejemplo, te voy a mencionar un podcast. Yo fui, por así decirlo, de esa bolita de gente que los estaba escuchando desde que empezaron. Este podcast se llama La Cotorrista. Obviamente, si lo ves, es muy diferente a lo que vamos a estar viendo en este curso, pero los primeros episodios mostraban una parte técnica muy pobre. De hecho, había demasiados errores tanto de cámara, micrófonos, locución, y en este caso, como editaban sus episodios, la mayoría de ellos estaban en YouTube. Pues, había, por así decirlo, con la experiencia que yo tenía en ese momento, notaba que les faltaba un audio o les faltaba un buen enfoque en un lente, que la cámara no estuviera enfocada, por así decirlo, en el piso. Hubo varios episodios que sí, el audio no se escuchaba absolutamente nada. Y yo, bueno, como sí lo seguía muy al pie del cañón, o sea, estaba al pendiente de todo lo que subían, sí notaba que bajaban el episodio, lo corregían y lo volvían a subir. Obviamente se llenaban de comentarios de que, oye, te recomiendo tal cosa, te recomiendo que hagas esto. Yo también le puse comentario de, te recomiendo que ecualices bien los micrófonos. Y esta es la marca que yo utilizo para hacer podcast y streaming. Y así, ¿ok? Otro dato de los que te voy a compartir, vamos a hacer un paréntesis, es el copyright. El copyright en un podcast sí es importante y te voy a mencionar por qué con una experiencia que a mí me sucedió. Estaba utilizando la plataforma Anchor y ya tenía 5 episodios de una historia de ciencia ficción que yo creé. En ese momento no me di cuenta que, bueno, una de las canciones que utilicé, pues la vi en YouTube en un programa chileno. Esta canción, al momento de sonar, obviamente ese episodio exclusivo empezó a subir su audiencia, todo mundo la escuchó, al grado de que en Chile, Argentina, Perú y Guatemala era el número 1, bueno, en este caso en mi cuenta de Anchor, era uno de los audios más oídos en todo ese mes. Pero lo que sucedió después, al término del mes, creo que era noviembre, me bloquearon la cuenta y me mandaron el mensaje de que esa exclusiva canción o ese fragmento que utilicé tiene derechos de autor, y el artista reclamó sus derechos, y como pues no estábamos monetizando en ese entonces, decidieron bloquearme y bajarme todos los episodios de esa temporada. Obviamente no recuperé la cuenta, pero sí abrí otra con otro email que pues estaba utilizando más para trabajo. Por eso te digo y te comento, sí hay que fijarnos muchísimo en esos detallitos. Canciones, efectos de sonido, también incluyen efectos de sonido en dado caso que tú, por así decirlo, vas a utilizar video en tu podcast, pues tienes que también checar que no infrinja las normas de comunidad en donde lo vayas a subir, y sobre todo que no tengan derechos de autor. Todas las cosas que utilices, efectos de sonido, imágenes, canciones, en fin, todo este tipo de cosas. Obviamente va a haber un momento en el curso que vamos a estar hablando de eso,
pero no vamos a extenderlo mucho, simplemente te voy a indicar dónde conseguir este tipo de cosas que pues no pueden darnos una infracción. Ahora, algo que tengo que comentar es que Anchor, al ser una plataforma de Spotify, te permite utilizar canciones que estén en Spotify. Esto más adelante lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, si tú utilizas la aplicación de Anchor en este momento, igual pausa el video, vas a encontrar que te puede hacer un intro y un ending o un final con una canción, por así decirlo, sin derechos de autor. Y está pues muy novedoso o muy bonito y le da un estilo más profesional a tu podcast creado directamente de ahí. Literalmente te pregunta: di algo para comenzar este episodio o tu podcast. Ya lo dices, lo grabas y te pone ciertos efectos, y créeme, está muy divertido y entretenido todo esto. Ahora, hablando sobre todo de sonido, ¿por qué me refiero a efectos especiales o efectos de sonido? Mira, podemos utilizar música y efectos de sonido para marcar transiciones entre segmentos dentro de nuestro podcast. Esto con el fin de ayudar a nuestro flujo y evitar cambios abruptos. Te voy a comentar un ejemplo muy sencillo. Los efectos, por así decirlo, de risas, aplausos o sonido ambiente resaltan mucho momentos claves, y estos hacen que tu contenido sea más dinámico y, por así decirlo, envolvente. Ahora, eso no quiere decir que tu contenido en el podcast sea un video de Dross. A lo que me refiero es que en cierto momento haya un ruido de ¡pum!, una explosión, algún grito fuerte, y esto exalte al oyente. Por lo tanto, hay que asegurarnos de que cada efecto de sonido sean apropiados y sobre todo no distraigan a los oyentes de la narración principal. En pocas palabras, tenemos que utilizarlos con moderación y sobre todo en momentos estratégicos para evitar la sobrecarga auditiva. Recuerda que la música y los efectos de sonido deben de complementar tu contenido y mejorar la experiencia auditiva. Por eso es recomendable, como te comento, utilizarlos de manera moderada y equilibrada. Puedes hacer un ejercicio donde combines diferentes sonidos en diferentes, por así decirlo, momentos y ver en dónde encajan bien. Obviamente no te voy a decir que edites 3 horas de un audio, pero sí agárrate un cachito y ahí di, bueno, aquí creo que le quedaría bien esto para remarcar o dar el remate. En dado caso, como te digo, que ya tengas un podcast arriba de una plataforma de host, ahí sí verifica los comentarios si hay alguno que se refiera a este tipo de temas que estamos hablando, que es: oye, el sonido no se escuchó, o no entendí porque se escuchó un boom, ajusta o equilibra los volúmenes, etc. Una de las estrategias que son muy útiles en este mundo son las colaboraciones. Por así decirlo, tener la oportunidad de colaborar con algún podcaster. Esto puede ayudar muchísimo a expandir los alcances y atraer nueva audiencia, y sobre todo, por así decirlo, si ellos son afines a tu nicho, van a ser fieles a lo que es tu contenido, y así puedes, como te digo, aumentar los números. Ahora, otra de las cosas, por así decirlo, si hemos escuchado podcast, siempre están diciendo o comentando de comparte el contenido, o una de las estrategias o algo que hacen mucho los podcasters es animar a sus oyentes a compartir el episodio, la temporada, o igual invitar a los amigos de los seguidores a escuchar este podcast. Literalmente es, por así decirlo, fomentar la participación de la comunidad con sus amigos o conocidos o cercanos. Esto se puede hacer de varias maneras, pero por ejemplo,
digamos, si tú vas a realizar algo como ofrecerles un incentivo, puedes darles un acceso a algún contenido exclusivo, ya sea en la página web, en tus redes sociales o simplemente en el podcast, decirles, saben que si llegamos a la meta que son, no sé, 20 seguidores, vamos a soltar el exclusivo, por así decirlo, que va a hablar de un tema en particular que todos queremos saber, pero no hemos soltado porque esto es para los seguidores que se unieron al contenido de tal cosa, ¿ok? Es más o menos eso lo que se hace. Ahora, otra de las cosas que sí voy a hablar, no me voy a centrar mucho porque no hay mucho que configurar, pero es el tema del SEO. El SEO, aunque no lo creas, en los podcasts sí existe esta, por así decirlo, yo le llamo configuración, y ahorita vas a saber por qué. Cuando hacemos SEO en algún contenido que subamos, por así decirlo, a alguna plataforma, llámese YouTube, en este caso Anchor, me ha funcionado muy bien algo que siempre hago, que es optimizar los títulos, las descripciones y las etiquetas de los episodios. Esto yo me ayudo mucho utilizando palabras claves relevantes a lo que es el tema. En YouTube es completamente diferente, ya que tiene su apartado, no sé si has visto cuando subes algún video, si es que lo has hecho, pero en dado caso que no, te voy a contar solamente, digamos, para que tomes apuntes. Hay una opción cuando subes videos que es el mostrar más. Tú le das clic ahí y te despliega unas opciones que son precisamente para hacer SEO. Esto es, por así decirlo, una configuración muy obvia de pues dónde se subió el contenido, el video en este caso, qué fechas, qué idioma es, si se habla español, inglés, si tiene algún promocional. Pero hay un apartado exclusivo, ese es el que me interesa más porque es el que me ayuda a generar ese tráfico e interacción, que son las etiquetas. Esas son también muy importantes a la hora de hacer el SEO. Las etiquetas que le coloco son referentes a lo que es en sí el video, pero en un podcast o en este caso en Anchor, lo que ayuda muchísimo, por ejemplo, cuando dice optimizar títulos y descripciones, es literalmente una breve descripción y un título muy llamativo. A esto vamos a, por así decirlo, utilizar varias herramientas más adelante en este curso que te voy a mostrar a detalle. Ahora, si quieres un ejemplo de lo que es el SEO, ve a cualquier podcast que haya en Spotify en este momento, pausa el video y checa los textos, cómo está escrito el título, la descripción, si es que utilizaron hashtags o simplemente tags, y más o menos haz una evaluación y empieza a estudiar todos estos contenidos, también las imágenes de la portada, cómo describen el canal y sobre todo el podcast. Recuerda que el SEO ayuda precisamente a posicionar lo que es el contenido, en este caso el podcast o simplemente el episodio, en los motores de búsqueda de internet, llámese Google o cualquier otro motor de búsqueda. Ahora, en la parte del marketing, en este curso, aparte de enseñarte cómo crear el mejor contenido relacionado con tu podcast o transmisión en vivo, también te podemos recomendar la creación de blogs, artículos, videos cortos, como te comento, para distribuirlo en diferentes redes sociales que sean, por así decirlo, muy interesantes, o un extracto específico que vaya a llamar la atención de tus espectadores. Como te comento, para ampliar la presencia en línea y atraer el tráfico, en este caso, a tu podcast. En dado caso que lo requieras para un sitio web, como te digo, tiene que ser el contenido relacionado. ¿Ok? Existen otras formas para hacer la distribución en redes sociales. Por ejemplo, están los anuncios pagados. Esto es, por así decirlo, una posibilidad para invertir en plataformas, vamos a llamar unas Facebook, Instagram o Twitter. Obviamente en Facebook, que ahora es Meta, cuando haces un anuncio pagado, de forma muy básica tienes la opción también de distribuirlo por Instagram.
En Twitter es completamente diferente, pero lo que es igual en ambos es la segmentación. Esto es, por así decirlo, una forma de llegar a la audiencia objetivo de manera precisa al momento de promocionar el contenido que nosotros elegimos. Ojo, tienes que tener en mente que aunque hagamos una estrategia, requiere de un enfoque estratégico y un seguimiento continuo a los resultados. No todas las estrategias pueden funcionar al principio. Por eso es importante analizar los resultados y ajustar el enfoque según los datos. A esto me refiero a las analíticas. Como te digo, Anchor nos da analíticas y datos de quienes nos están escuchando. Igual en Facebook también tiene un apartado en donde puedes checar tu audiencia, qué es lo que les gusta, intereses en común, en fin, N cantidad de cosas que te van a ayudar a crear un buen podcast y un buen contenido y sobre todo tráfico. Ahora, uno de los puntos que te voy a mencionar habla específicamente de los invitados. Más que nada para identificar los invitados adecuados. Piensa por un momento en qué invitados pueden aportar valor y conocimiento relevante a tu audiencia. Por así decirlo, piensa quiénes son los expertos o líderes de opinión que pueden influenciar en tu nicho. También es importante establecer objetivos claros antes de contactar a los invitados. Por eso hay que definir claramente los objetivos de la colaboración y hacernos una pregunta. ¿Quieres ofrecer una perspectiva única, discutir algún tema específico o simplemente compartir alguna experiencia inspiradora? Estas preguntas son, por así decirlo, un ejemplo, como te digo, a la hora de establecer objetivos. Más que nada para comunicar los objetivos a los invitados para asegurar que estén alineados con lo que se va a hablar en el podcast. Ahora, es muy importante, si vamos a invitar a alguien, planificar de antemano, por así decirlo, en un iPad o en donde te sientas más cómodo, una lista de preguntas y temas que van a discutir con quien se va a entrevistar. O en este caso, por así decirlo, si vas a hacer una colaboración, asegúrate de investigar muy bien sobre el invitado y su trabajo para tener una comprensión sólida de sus experiencias. En este caso, vamos a poner un ejemplo, las entrevistas que se han hecho muy virales en internet por ser entrevistas que no tienen valor o no sé, hubo algún error que a todos nos llamó la atención y por lo tanto se nos hizo muy gracioso. Por otro lado, hay momentos específicos de podcast o entrevistas que se volvieron viral, pero precisamente porque realmente se ve que la persona que hizo las preguntas investigó a profundidad a la persona quien tiene enfrente. Ahora, algo que te voy a comentar es cómo coordinar los detalles de logística. ¿A esto qué me refiero? Por ejemplo, en ocasiones hay podcasts que su duración original es alrededor de 3-4 horas. Esto, ¿por qué te lo digo? Por ejemplo, un podcast de Roberto Martínez, cuando él empezó, lo que él hacía era llegar con una persona, hablar con él y dejar que se sintiera en confianza, obviamente con una planificación que le ha comentado, y lo mejorcito de la entrevista lo empezaba a editar y luego ya lo subía a internet. La logística se refiere precisamente a esto que hizo. Por ejemplo, establecer una fecha y una hora conveniente para ambos, para que la persona entrevistada no se sienta con la presión de que tengo que hacer otras cosas en este momento, por eso ya no me puedo quedar más, y aparte para que sea más fluida la conversación. Recuerda que un podcast no es como un programa de radio. Un podcast es algo que tiene que ser más libre, más, por así decirlo, amigable tanto para la audiencia como el entrevistado. Por lo tanto, hay que asegurar que estén disponibles ambas partes para la grabación o, en dado caso que haya un streaming, que también haya tiempo de sobra o que el tiempo que le va a dar esté libre completamente. También es recomendable pues
proporcionar instrucciones claras sobre cómo se va a llevar a cabo la colaboración o entrevista, si es que va a ser en persona o a través de alguna videollamada o en dado caso una llamada telefónica. Ahora, algo muy importante a la hora de estar, en este caso, grabando o transmitiendo en vivo, es que durante la entrevista, o vamos a ponerle así, durante la plática, tenemos que fomentar la interacción y el intercambio de ideas. Por ejemplo, haz preguntas abiertas y permite que el invitado comparta sus conocimientos y perspectivas. Escucha activamente y muestra interés en lo que tiene que decir. Es muy importante a la hora, por así decirlo, de hacer esa mancuerna de invitado, el receptor y sobre todo ese flujo natural de conversación. Y ahora, algo muy importante que, por así decirlo, tendríamos que tener en nuestras prácticas cada vez que tengamos alguna colaboración o un invitado, es agradecer y promocionar su participación y sobre todo su trabajo. Por así decirlo, podemos, como en todos estos programas, mencionar que tiene redes sociales, compartir los enlaces de su página web, sus perfiles, en dado caso que, por así decirlo, si tiene también, o si es un podcaster también, compartir alguno de sus enlaces de los episodios que la gente más les gusta. Esto con el fin de fortalecer las relaciones con los invitados y crear una asociación mutua y beneficiosa. Más que nada, tener un espacio ameno y amigable. Recuerda que cada invitado es único, así que adapta tu enfoque según sus necesidades y preferencias. Las colaboraciones y entrevistas bien gestionadas pueden ayudarte a ampliar tu audiencia, aportar diversidad de perspectivas y generar contenido de calidad. Puede que resulte mucha información al principio, pero no te preocupes. Este curso está adaptado a conceptos muy básicos y sobre todo con ayuda de mi experiencia laboral enfocada a los errores y soluciones que le di en su momento a cada uno de estos detalles. Por eso, como te digo, voy a dar conceptos de equipamiento básico necesario para comenzar un podcast o una transmisión en vivo, qué software y plataformas populares sirven para la producción de mi podcast, la planificación y estructura de un episodio, como ya vimos y mencionamos, técnicas para la grabación del audio, edición de audio, en ocasiones configuración de video también. Esto incluye, aparte de las herramientas y las técnicas para mejorar la calidad, eliminar errores y añadir ciertos efectos que pueden mejorar la composición de los colores del video o, en este caso, si es podcast, el audio. Cómo crear los guiones y también cómo hacer la narración mucho mejor. Y como ya escuchamos, el uso de la música y efectos de sonido del podcast enfocados en los derechos de autor, también para que, como te comenté en ese ejemplo, no te pase lo mismo que a mí, que dieron de baja o bloquearon ese episodio. Y ya más adelante veremos la distribución y la promoción del podcast en las plataformas de alojamiento, RSS y estrategias de cómo llegar a tu audiencia. También hablaremos sobre la monetización de los podcasts y, en dado caso de que, tengas algún emprendimiento, cómo hacer tu podcast como modelo de negocio. Y ahora, como vamos a estar utilizando Anchor, como te había dicho, la medición y el análisis de la audiencia con herramientas que sirven para evaluar el rendimiento y la popularidad de tu contenido. También recuerda que tendremos en vivos en donde el objetivo principalmente va a ser recrear un podcast. Más adelante te voy a decir cómo va a ser esta actividad.
Esto es con el objetivo más que nada de respondernos preguntas, dudas en tiempo real y compartir consejos y trucos adicionales, ¿por qué no?, para mejorar la calidad del contenido y en su momento aumentar nuestra audiencia. Hasta ahorita vamos muy bien con el tema del podcast, pero lo que no te he dicho, ya que lo que te comento lo hemos enfocado en ejemplos en formatos de entrevista, formato individual, incluso hablar entre amigos, pero ahora te voy a dar unos tips cuando te toque hacer un podcast grupal. Primero que nada, aunque suene muy obvio, tenemos que tener en cuenta el orden de quién va a hablar. Esto más que nada, como te comenté anteriormente, si no se tiene un orden, puede confundir un poco a la audiencia que está escuchando este podcast si se habla más de una persona. Nos podemos ayudar con un pequeño diálogo, alguna señal previa o algún orden en específico o un tiempo en específico para poder tomar de referencia y terminar lo que nosotros tenemos que decir. Recordemos que no siempre vamos a tener video y es muy importante que se dé a entender la idea que estamos transmitiendo al hablar. Y esto me refiero a la hora de estar editando. Imagínate que tenemos varias pistas de audio y cada pista dure 1 o 2 horas. Y si se mezclan estos audios, ahí sí es un problema al momento de editar y se pueden atrasar todas las producciones. Ahora, otro de los puntos que quiero aclarar es en las señales no verbales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el punto 1 te comento que se debe de tener un orden al momento de hablar. En dado caso de que no se esté grabando en video, podemos apoyarnos en la organización con señales no verbales. Por ejemplo, alzar la mano para que la persona que está a la izquierda, la primeritita, comience a hablar y así sucesivamente. Esto, aunque no lo creas, puede ser muy fácil a la hora de empezar un podcast grupal. El siguiente punto es si se puede y en dado caso que tú lo puedas tener, los audios independientes. ¿A qué me refiero con esto? Si apenas vas empezando en este mundo de la edición, te aclaro que para editar un video también contamos con diferentes, vamos a ponerle así, canales o pistas de audio que nos permiten editar a detalle cada una, por así decirlo. El invitado 1 tiene la pista 1, el invitado 2 la 2 y así. Y probablemente si tenemos varias cámaras también vamos a contar con varios canales de video para poder editarlo. Ahora, para hacer esto, cada persona debe de tener un micrófono particular. Esto ayuda mucho a la hora de la edición, como te digo. Cuando tenemos varias pistas de audio y necesitamos eliminar, por así decirlo, un ejemplo, un estornudo, un ruido que salió mal, o en sí un silencio muy incómodo, este punto se puede lograr con una interfase múltiple de pistas, o por así decirlo, una consola en donde se puedan conectar varios audios y también esta misma consola saque las pistas de audio independientes. Ahora, otro de los puntos muy importantes que se debe de tener, si es posible, como te dije anteriormente, editar cada voz por separado. Esto ayuda mucho cuando se da la casualidad que un día varias voces suenan distintas, y distintas me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, una persona habla muy bajito porque está dañada de la garganta, otra, por así decirlo,
está enfermo, pero pues tiene la voz muy grave, o alguien habla muy alto y hay que empezar a regular lo que son los volúmenes. Esto ayudaría mucho a la edición, realmente editándola individualmente para que no afecte a los demás audios que están bien. Ahora, también tengo que decir algo, los micrófonos con el tiempo se pueden dañar. Es por eso que este punto es muy importante a la hora de la edición. El siguiente punto, el número 5, es borrar los silencios de otros micrófonos. Ahora, ¿por qué digo esto? En ocasiones es mejor eliminar los silencios, o sea, literalmente esto, de cada uno de los micrófonos. En el caso que tengamos varios micrófonos, en el caso que tengamos una grabación también sirve igual, porque así puedes tener un registro de audio bien editado y con coherencia. Ahora, cuando son múltiples pistas, ayuda mucho a tener un orden en el programa de edición. Aparte, en ocasiones esos silencios, dependiendo del micrófono, como te digo, con el tiempo se empiezan a dañar. Se pueden escuchar pequeñas interferencias, basuritas, o simplemente si una persona está cerca de un área en donde se escucha ruido exterior, ese ruido exterior se puede confundir con los demás audios, y ahí es donde empieza el trabajo del editor, y es un poquito más difícil quitar este tipo de cosas, por así decirlo, ruido exterior, haciendo que se tarde mucho más el resultado final para ya pasarlo a subir a nuestra plataforma. Y número 6, todas las voces deben de ser distintas. Exactamente este punto habla de lo que pues dice en el título. Todas las voces deben de ser distintas. Te voy a poner un ejemplo con una TikToker que se llama Anisemar. Anisemar una vez se juntó con unas amigas, igual TikTokers, de otros países. El detalle es que cuando empezaron a hablar en uno de sus TikToks que subió, dijeron una frase igual cada una de ellas. Exactamente, parecía que las mismas tienen el mismo tono de voz. Tal cual, o sea, todas las voces se parecían, y eso hace que el espectador se confunda mucho al momento de escuchar ese audio. Así que hay que hacer pruebas de sonido para ver qué participantes en un grupo numeroso tiene el mismo tono de voz y evitar esa confusión. Por eso este punto en el título lleva: todas las voces deben de ser distintas. Para lograr esto, en dado caso que no tengas una consola o diferentes y múltiples, por así decirlo, pistas de audio, te recomiendo utilizar algunas de las plataformas que existen actualmente en internet. Obviamente estas son de paga la mayoría, pero te voy a comentar unas para que tú lo investigues posteriormente. Existe Zencaster, Riverside y StreamYard, entre otras. Estas que te comenté son algunas de las plataformas específicas para grabar podcast. Lo que hace es mandarte un archivo, pero con las pistas de audio completamente separadas, como te digo, para que te ayuden a lo que es un podcast grupal. Obviamente existen los pros y los contras, pero sin embargo, como te digo, a lo largo del tiempo, conforme vayas teniendo la constancia y vayas empezando a trabajar en esto, te vas a dar cuenta que vas a ser mucho más profesional y a resolver más rápido todos estos impedimentos que salen. Otro de los temas que vamos a estar abordando en este curso van a ser las plataformas de hosting y streaming. Te voy a mencionar 3 plataformas, pero solo una va a ser con la que vamos a trabajar, y ahorita te digo por qué. Libsyn es una plataforma de hosting que ofrece planes de almacenamiento y distribución, y sobre todo, al igual que las demás, también te da estadísticas detalladas y opciones de monetización, muy importante. Ahorita te explico esa parte de la monetización. Podbean es una plataforma que proporciona, al igual que Libsyn, herramientas para distribuir y monetizar. Y Anchor, que viene siendo con la que vamos a trabajar más, esta cuenta con todas las demás herramientas
que las plataformas anteriores mencionan, pero es completamente gratuito. Y aquí, por así decirlo, si tú descargas la aplicación, igual puedes hacerlo en este momento, verás que te da opciones para grabar, editar, publicar tus episodios. Como te digo, separarlos. Por ejemplo, episodio 1, temporada 1, vamos a hablar de fantasmas. Y llega un punto en el que te va a decir, oye, ¿quieres monetizar? Y tú puedes agregar la monetización, en este caso al principio y al final. Obviamente con patrocinadores que la plataforma tiene. Esta plataforma es de Spotify. Por lo tanto, si tú tienes cuenta en Spotify, puedes configurar hacia dónde va a ir dirigido. Esta yo la he utilizado más y por lo general te voy a mencionar 3 plataformas a donde se dirige. Está la de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, entre otras. Pero para mi parecer es una herramienta muy completa que te ayuda a distribuir tu contenido y sobre todo, aparte de ser en Spotify, puedes dirigir su contenido en la misma plataforma. Por lo tanto, al ser una herramienta tan completa y gratuita, y aparte te deja ver cómo es el resultado de todo tu trabajo, vamos a trabajar con ella. Como te digo, puedes descargar de una vez la aplicación y también dirigirte a lo que es la página, dirigirte al sitio oficial para que veas cómo está configurada y también qué contenidos ha subido la gente, más o menos para que te des una idea. Otra de las cosas que vamos a estar viendo en este curso es a definir nuestro objetivo y audiencia. Esto con el fin de establecer un propósito para nuestros episodios o transmisiones y poder adaptar nuestro estilo y lenguaje para que sea relevante y atractivo para ellos. Ahora, unos ejercicios de los que podemos empezar a hacer o pensar es qué quiero lograr o qué mensaje quiero transmitir. Como te digo, esto ayuda mucho tanto para con el tiempo y la constancia encontrar nuestra voz y sobre todo nuestro estilo único que va a empezar a posicionarnos en estos medios digitales. Otra de las cosas que vamos a estar practicando es estructura de guión. Por ejemplo, no hay que ser, por así decirlo, tener una idea cuadrada o hacernos una idea de que, voy a tener que decir tal cual al pie de la letra todo lo que voy a escribir. No. Por ejemplo, vamos a tener unas muletas o bases para empezar con una pequeña introducción, por así decirlo. Si nosotros empezamos nuestro podcast con una pequeña anécdota o una pregunta intrigante, o es más, unas estadísticas que impacten, esto va a despertar el interés de nuestros oyentes y por ende va a captar la atención. Es como dicen, por ejemplo, todo el contenido en video que podemos ver, por así decirlo, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, es más, TikTok es el ejemplo más obvio del mundo. Todo este contenido de videos, solamente todas, por así decirlo, las audiencias mundiales logran enfocar su atención 3 segundos. Si logras enfocar la atención más de 3 segundos del espectador, o en este caso del oyente, vas a lograr captar todo completamente la atención y va a ver completo tu episodio. Ojo, no es, por así decirlo, una receta mágica. O sea, sí hay que trabajar un poquito en cómo comunicar lo que queremos transmitir. En este caso específico, como te digo, comienza con algo que llame completamente la atención y enseguida vas a obtener todos los oyentes, por así decirlo, reaccionando, dando like, compartiendo a tu contenido. Ahora, si hablamos del desarrollo del contenido, tenemos que tener en cuenta una organización de ideas, por así decirlo, de manera lógica y coherente. En esta parte me refiero a que podemos utilizar párrafos o secciones para cada punto principal que queramos abordar, incluyendo ejemplos, datos o, por así decirlo, historias relevantes para enriquecer lo que estamos diciendo.
Algo de lo que te voy a recomendar es utilizar transiciones suaves en cada sección o punto del guión. Esto ayuda mucho a la narración para que fluya de manera natural. Por ejemplo, puedes utilizar frases de conexión, palabras de transición o resúmenes breves para mantener la coherencia y facilitar la comprensión. Y ya por último, finaliza tu guión con una conclusión que recapitule los puntos claves o resalte la idea principal. También puedes incluir una llamada a la acción para involucrar a tu audiencia, ya sea, por ejemplo, compartir el episodio, dejar algún comentario o incluso visitar la página web, en dado caso que ya tengas una página web. O en este caso, si por así decirlo tu objetivo es vender algo y vas a utilizar lo que son podcasts para ofrecer ya sea servicios, productos o tu emprendimiento, aquí es el momento en donde puedes decirle a tu audiencia de, ¿saben qué? Tengo página web, pueden irla a visitar, está en la descripción de este podcast. En este punto del video permíteme mencionarte algunas de las ideas y su definición para que puedas tener una base o inspiración al momento de crear tu podcast. Por ejemplo, los podcasts de entrevistas son conversaciones con expertos, celebridades o personas influyentes en diversos campos. Si hablamos de un podcast de educación, estos brindan información y conocimiento sobre temas específicos, como historia, ciencia, tecnología, idiomas, etc. En sí, todo lo que educa. Por eso están en esta categoría. Ahora, historias y narrativa. Aquí, si tú eres fan o te gustan mucho el tipo de historias, tanto reales o ficticias, puedes crear un podcast referente a este gusto, pero te recomiendo que sea de una manera envolvente y entretenida. De hecho, el de historias y narrativas me recuerda mucho a lo que es el caso de leyendas legendarias. Obviamente hay otro tipo de, hay un mundo en las historias y narrativas que va más allá de leyendas legendarias. Pero este podcast lo que tiene, o por así decirlo, lo que lo impulsó a la fama, fue que también combinaron lo que es los podcasts de comedia. Tanto contando leyendas, historias y sobre todo, no de ciencia ficción, pero sí historias que tienen una narrativa muy interesante. De hecho, uno de los podcasts de comedia más famosos de México se podría considerar La Cotorrisa, entre muchos otros. Y por ejemplo, aquí en Monterrey tenemos a lo que es Franco Escamilla y sus diferentes podcasts, por así decirlo, La Mesa Reñoña, Los Amos del Universo, entre otros. Hay otros géneros, por así decirlo, cultura pop, en donde exploran películas, series de televisión, música, libros, en sí todo lo que es referente a la cultura pop. Ahora, si somos muy fans y tenemos, por así decirlo, un club de seguidores o simplemente estamos dentro de un club deportivo, también podemos realizar un podcast sobre deportes. Se podría decir que puede ser un podcast donde se analizan eventos deportivos, equipos, jugadores, en sí temas relacionados al mundo del deporte. Ahora, dejando a un lado lo que vamos a ver también más adelante en este curso, y estoy hablando de los podcasts de emprendimiento y negocios, también salud y bienestar, entre muchos otros que vamos a agarrar, por así decirlo, de ejemplo. También tenemos lo que son los podcasts de viajes y aventuras. En estos, por así decirlo, vamos a ver el youtuber Luisito Comunica, en donde comparte experiencias, destinos recomendados, consejos para viajeros y sobre todo anécdotas emocionantes. También tenemos de arte y cultura,
donde exploramos diferentes formas de expresión artística, entrevistas a artistas y también, sobre todo, pues hablar sobre ciertas técnicas y procesos creativos. Esto en el mundo de la creación del contenido, créanme, funciona demasiado. Al momento de nosotros tener, por así decirlo, un bloqueo artístico, necesitamos alguna técnica o, por ejemplo, algún tipo de meditación o simplemente un consejo para quitarnos ese bloqueo. Se los digo como tal porque pues al momento de hacer podcast o crear contenido en internet, automáticamente podemos decir que somos creadores de contenido. También existen otros como medio ambiente y sustentabilidad, que actualmente son uno de los temas también que están muy presentes en casi todos los medios digitales. Estos son temas relacionados con el medio ambiente, el cambio climático, la conservación y las prácticas de sustentabilidad. Hay otros podcasts que son un poco más serios y por así decirlo, más críticos. Por ejemplo, podcast de filosofía y pensamiento crítico. Llámese, si quieres verlo así, podcast en donde Diego Rosarín. Hay otros podcasts que son de pensamiento más crítico. Por ejemplo, los podcasts de Diego Rosarín, en donde habla diferentes temas sobre política, filosofía, preguntas fundamentales sobre la vida, la ética, la moral y conceptos filosóficos de una forma muy intelectual. En sí, hay demasiados temas de los que podemos abordar y comenzar. Aquí lo que importa realmente es cómo te desenvuelvas frente al micrófono, con qué te sientes más cómodo. De hecho, si a mí me lo preguntan, yo haría un podcast referente a tecnología, futurismo y ciertas tendencias que vienen de la mano con este tipo de temas sobre la inteligencia artificial. Llámese cyberpunk, llámese, por así decirlo, futurismo. Y también lo agregaría con un poco de cine, pero cine enfocado más al género de ciencia ficción. Te digo, hay una amplia variedad y una gama increíble de temas que de hecho, como pues lo estás viendo, como lo estás oyendo, se pueden mezclar muchos de estos temas y crear una amalgama o un híbrido nuevo en donde probablemente sea la pieza maestra que necesitan tus proyectos para impulsarse, ¿ok? Pero bueno, como quiera, te voy a dejar una lista para que tú analices todos estos temas de los que puedas hablar y así puedas tener una base para empezar a crear una idea en particular. Ya definimos lo que es un podcast. Estuvimos viendo literalmente pues herramientas, definiciones, ideas para empezar a generar contenido. Pero ¿cuánto dura realmente un podcast? Esta pregunta se responde literalmente pues dependiendo lo que es el estilo, el contenido y sobre todo variedad que tengan estos programas. Por ejemplo, si definimos en medidas de corto, estándar y largo, se podría decir que un podcast corto generalmente tiene una duración de 10 a 20 minutos. Esta duración es ideal para, por así decirlo, ofrecer una información rápida, consejos o reflexiones sobre un tema en específico. Si ponemos, por así decirlo, la medida estándar, digamos que entre 30 minutos a una hora, que de hecho, por lo general, esta es la medida estándar que utilizan todos al momento de crear su primer podcast o definir su propio estilo, ya que permite una discusión más detallada y un desarrollo de ideas. Como puedes ver, casi todos los podcasts, a excepción de, por lo que yo he visto, de política y deportes, duran alrededor de una hora o una hora y cacho o igual hasta las 3 horas. Por lo cual se puede considerar un podcast largo cuando se extiende
más de una hora. Estos formatos, por lo general, como te digo, son específicos para entrevistas extensas, debates profundos o narrativas muy complejas. Pero por lo general yo sí los he visto más en estas dos áreas, que es de política y deportes. Ahora, en cuanto a tendencias de podcast, ya vimos, por así decirlo, las categorías, pero ahora tendencias en sí, como si estuviéramos hablando de tendencias de TikTok, de Facebook, de redes sociales en general, te voy a comentar algunas que, bueno, yo he visto que mencionan diferentes sitios. Por ejemplo, lo de storytelling inmersivo. Estos, como ya vimos en el tema anterior, son podcasts narrativos que cuentan historias emocionantes y envolventes. En este caso yo puse de ejemplo leyendas legendarias. Como te digo, pueden ser de series de ficción o igual de historias reales, de personajes que pues marcaron una pauta en la historia y que atrapan demasiado a los oyentes a través de la narrativa, que esta está muy bien cuidada y detallada. De hecho, bueno, si ponemos de ejemplo leyendas legendarias, hasta donde yo tengo entendido, ellos se toman una semana para elaborar un solo episodio. Obviamente no es, por así decirlo, que van a grabar y ya, no. O sea, ellos escriben su guión, hacen toda su investigación, empiezan a hacer, como te digo, una serie de repeticiones y sobre todo lecturas de lo que van a decir, precisamente para que todo salga tal cual y como es. Definen un día de grabación y empiezan. También hay otros, como por ejemplo los de True Crime, que estos vienen siendo más podcasts que hablan sobre crímenes reales, exploran casos de asesinatos, desapariciones y misterios sin resolver. Por lo general estos, generan un gran interés y también tienen una base de seguidores. Como te digo, Leyendas Legendarias combinó ambos, comedia y precisamente este tipo de historias. Ahora, hablando de temas un poco más ligeros, claros y alegres, pues tenemos también la categoría o la tendencia de entrevistas con celebridades. Aquí, bueno, presentan a lo que son celebridades, los entrevistan y no tienen que ser exactamente celebridades de la farándula. O sea, estamos hablando de que son, por así decirlo, influencers o personas que vienen de cine, son músicos, deportistas, también hombres de negocios, ¿por qué no? O sea, en sí son entrevistas con personas, por así decirlo, o muy populares o que saben muy bien en dónde están parados o, por así decirlo, son excelentes en lo que ellos hacen. Como por ejemplo, hay demasiados podcasts en donde invitan, por así decirlo, bueno, yo veo mucho uno de los podcasters españoles que se llama Jordi Wild, como ya lo puse de ejemplo, el de Wild Project, en donde invita a no solamente celebridades de España, o sea, también celebridades de México. Tiene entrevistas con personas, por ejemplo, militares, pescadores. De hecho, hay excursionistas que también solamente se dedican a ese oficio, pero por medio de una escuela. No son tipo Luisito Comunica o algo así. No, ellos van, hacen sus estudios y regresan y los comparten en la escuela en donde están trabajando. Recuerdo mucho una entrevista que tuvo hacia un luchador de la WWE y después empezó a entrevistar a un señor ya de la tercera edad. Resulta que era su papá y empezó a contar muchas historias. Increíblemente ambos podcasts tienen muy buenos resultados. Hasta donde sé, creo que el papá de él también tiene redes sociales y es parte del podcast, porque también no solamente tiene entrevistas, también tiene sobre, por así decirlo, plática entre amigos, en donde conversan un tema en común. En dado caso, cuando fue lo de la inteligencia artificial, empezaron a platicar entre ellos cuáles serían los efectos de la inteligencia artificial a futuro, si quitaría los trabajos, pero como uno de sus amigos es un youtuber que también habla de tecnología, pues obviamente él dio su punto de vista más científico
y el otro que viene siendo un amigo que pues conoce de temas en común, pero más películas, algo más comercial, no está tan atento a estos temas de tecnología, pues obviamente dio su punto de vista, por así decirlo, sin conocer a detalle del tema, solamente algo superficial. Estuvo muy interesante esa plática. Y pues tenemos a lo que son los podcasts de comedia y entretenimiento. Esta tendencia, pues digamos que en pandemia, tanto los de storytelling como los de comedia tuvieron un auge increíble, ya que tuvieron demasiada demanda. O sea, la gente quería entretenerse cuando fue lo de la pandemia, que todos nos encerraron, y por eso, por así decirlo, los números tanto de estos podcasts empezaron a subir. Aquí pues obviamente, como ya conocemos, pues los diferentes comediantes y estandoperos que tienen sus podcasts, pues dicen o tienen conversaciones muy divertidas, a veces hasta están improvisando, y en ocasiones cuando no elevan el tono, pero sí hay como una conexión entre pues comediantes y gente que entrevistan, pues sacan a relucir temas divertidos o debates muy cómicos, hasta irreales, pero pues dan mucha gracia. O sea, obviamente ellos, por así decirlo, La Cotorrisa tiene un apartado en YouTube de su podcast que es para solamente los suscriptores que tienen esta membresía de paga. Ahora, tenemos una tendencia muy específica sobre temas en específico. Yo sé que suena revuelto, pero te lo voy a desarrollar y explicar en este momento. Estos podcasts se centran solamente en nichos y temas, por así decirlo, que van ganando popularidad. Esto incluye, por así decirlo, temas de desarrollo personal, emprendimiento, bienestar, viajes, historias, ciencias, en sí, cultura pop, y entre muchas otras cosas. Si me pongo a nombrarlos, creo que no terminaría la lista, pero quiero que sepas que estos solamente son algunas tendencias. Recuerda que el mundo de los podcasts está evolucionando constantemente, ya que, como te digo, puedes variar en los temas y hacer una tendencia nueva o alguna corriente de podcast completamente diferente. Cuando empezaron los podcasts, yo honestamente siempre los escuchaba, nunca los veía, hasta que después evolucionó y ahora sí hicieron los video podcasts. Después los streaming y así se fueron. Aquí lo más importante es encontrar un enfoque, por así decirlo, que te apasione y que también le apasione a tu audiencia, literalmente que contagies eso que tantas ganas tienes de contar. Como te dije a lo largo de este video, encuentra tu voz y tu estilo, ¿ok? Más que agregar, mucho éxito en este curso, nos veremos en los próximos videos, y si tienes alguna duda, por favor coméntala en la caja de comentarios en este video o en el grupo de WhatsApp. Como quiera, en los en vivos vamos a estar resolviendo cualquier duda, y siéntete libre de preguntar lo que tú quieras acerca de este curso. Muchísimas gracias y éxito.